impartido el posgrado de Derecho de la UNAM, la asignatura Filosofía del Derecho y Teoría del Estado. Participó, semanalmente desde el año 2000 hasta septiembre, lamentablemente, de 2024, en el programa de Análisis Social y Político, primer plano, del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Inició como Los Hombres de Negro y después ya había una mujer también de negro. Específicamente, con relación a la obra del general Salvador Alvarado, quiero destacar que es el principal estudioso de este personaje, por lo que es una fuente obligada sobre este tema. Al respecto, entre sus obras destacan El socialismo olvidado de Yucatán, elementos para una reinterpretación de la Revolución Mexicana. Esto es un trabajo publicado con otro autor, Enrique Montalvo, por Siglo XXI Editores, en 1980. Un libro que es fundamental sobre este personaje, que es Yucatán y los orígenes del nuevo Estado mexicano, originalmente publicado por Editorial Era en 1984, con una segunda edición de la Universidad Autónoma de Yucatán en 2001. Salvador Alvarado es el título de un libro de la colección Grandes Maestros Mexicanos que publicaba el CREA, el Consejo de Atención de Recursos para la Juventud, y la editorial Terranova. Un texto también de gran valía que se llama Salvador Alvarado, estadista y pensador, que es una antología cuya selección y estudio introductorio es autoría del doctor Paoli, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1994 en la colección Vida y Pensamiento de México. En la revista Relatos e Historias de México de 2010, Salvador Alvarado, guerrero y estadista revolucionario. Y en su libro más reciente, La Utopía del Estado Constitucional, de Editorial Porrúa, de 2021, le dedico un apartado al sueño utópico de Salvador Alvarado. Y finalmente, el libro que mencionábamos la semana anterior, El tiempo de Salvador Alvarado, tiene el capítulo Aportaciones de Salvador Alvarado para la formación del Estado Constitucional, cuyo tema hoy habrá de compartirnos. Doctor, la dinámica es la misma de la sesión anterior. Tiene usted la voz unos 60 minutos para después dar un espacio para algunas intervenciones del auditorio. Muchísimas gracias, bienvenido, es un placer tenerlo en casa. Bien, pues muchas gracias por esta gentil presentación. Como siempre, el doctor Salvarado Garibaldi es excesivamente generoso conmigo. Y bueno, yo digo que tengo amigos que son más amigos míos que de la verdad, pero en todo caso le agradezco mucho esta presentación. Tuve el gusto de estar la semana pasada para escuchar la conferencia de mi querido amigo el doctor Diego Valadez, que también es un pues conocedor y admirador del general Alvarado, y él ahí contó en esta misma sala que nuestra amistad es culpa del Salvador Alvarado, del general me refiero, no del doctor. No, la amistad que nos une a Diego y a mí, pues data del año 91 del siglo pasado. Ya tenemos que hablar del siglo pasado, ya casi atravesamos un cuarto de siglo del actual. El siglo pasado yo era diputado y un diputado sinaloense se acercó y me dijo que había una persona muy importante que tenía mucho interés de platicar conmigo. Entonces Diego Valadez era el procurador de la Ciudad de México, bueno, antes Distrito Federal, perdón. Pues acepté y fuimos a platicar, y la plática giró en torno de Salvador Alvarado. Él había escrito ya algunas cosas
pero lo último que había leído, por lo cual pidió que me presentaran, es este libro que menciona nuestro buen amigo, el doctor Salvador Alvarado Garibaldi. Es un tema en donde yo trato dos instituciones, bueno, una institución que es el Estado, y soy profesor de teoría del Estado desde hace muchos años, no les digo cuántos porque causaría pena tener a una provecta persona hablando con ustedes. Pero este año del 91, Alvarado fue el causante de que nos encontráramos, porque el libro al que me refiero que causó este encuentro es Yucatán y los orígenes del nuevo Estado mexicano, el Estado postrevolucionario. Bien, Diego Valadez dijo aquí en esta misma sala que nuestra amistad no solo giraba en torno de Alvarado, sino que él era sinaloense. Él es sinaloense, como lo era el general, y yo era yucateco, todavía lo soy, donde Salvador Alvarado hizo su obra revolucionaria más importante, ya en la segunda década del siglo XX. Alvarado es un personaje al que no me voy a referir en términos de su vida personal, íntima, familiar, porque van a tener ustedes una espléndida plática sobre esto con el doctor Salvador Garibaldi, que es uno de sus descendientes que lleva su mismo nombre. Y como yo ya vi lo que él plantea en este libro al que se refiere, y lo hemos conversado también, pues voy a omitir para no adelantarme a lo que seguramente él va a plantear con mucho mayor puntualidad y claridad que lo que yo puedo hacer. En este caso, yo voy a tratar de tratar al personaje y su obra, contextualizando políticamente lo que representó toda su lucha y en los distintos momentos en que esta lucha tuvo lugar. El general Salvador Alvarado nació en Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, donde está, por lo menos es registrado en el registro civil, y lo hizo en 1880. Le tocaron todavía 20 años del siglo XIX. Alvarado, y ahí voy a empezar con la contextualización política, tuvo una muy temprana vocación política, pero sobre todo social, de consideración a las personas, de consideración a la gente, sobre todo a la más humilde. Él pienso que desde niño, aunque no tengo los datos exactos, tal vez Salvador nos los va a dar la semana entrante, donde estaré aquí para aprender un poco sobre eso. Pero tengo entendido que desde que era niño se lo llevó su padre a un pueblo. Él nació en Sinaloa, como decía, pero se fue a un pueblo de Sonora, estados vecinos y en constante relación. Y de hecho estaba yo viendo ahora estoy estudiando la Constitución de 1824, cuyo bicentenario celebramos este año. Y veía yo que en el origen de los tiempos mexicanos, pues antes eran novohispanos, no eran mexicanos, el estado de Sonora y Sinaloa eran un solo estado. Esto explica varias cosas. En relación con Alvarado voy a decir nada más. Porque Alvarado fue trasladado por su padre a Sinaloa. Su padre era un artesano, tintorero, que comerciaba con pieles, que les compraba a los pueblos indios que rodeaban. Este pueblo estaba
casi completamente poblado por indios yaquis y algunos mayos, pero la mayor parte eran indios yaquis, que son de las etnias más famosas del norte de México, ¿no? Y desde muy niño estuvo en un trato constante con estos, porque llegaban a su casa a vender sus pieles y su padre pues los recibía, les pagaba, les daba un estímulo para que siguiera trabajando, y el padre llevaba a Salvador aparentemente desde que era adolescente a vender las pieles, no solo en la frontera dentro de México, sino que pasaba la frontera. Entonces teníamos una frontera que era verdaderamente porosísima. Los que vivían supuestamente en Estados Unidos entraban y salían, y también los mexicanos estaban en la frontera, porque todo eso fue parte de México, solo por 3 siglos, claro, pero entonces había una gran comunicación. Alvarado acompañaba a su padre y se empezó a enterar de la lengua inglesa y empezó a aprender inglés desde pues no sé, yo creo que desde adolescente, pero se inscribió en revistas que publicaba en los Estados Unidos en la frontera, y se enteró de toda la teoría política y social del tiempo. Entonces empezó a leer cosas que un niño en aquel tiempo era impensable que las leyera. Debe haber leído el Manifiesto del Partido Comunista, porque era lo más que se divulgaba más, y había una copia que circulaba ya en México bien traducida del Manifiesto, y sobre todo lo más importante eran los autores anarquistas y de un socialismo que don Carlos Marx decidió que era utópico, y así lo pone en el Manifiesto del Partido Comunista. Bueno, Alvarado era admirador de todos estos teóricos sociales, que todos ellos se llamaban a sí mismos socialistas, pero lo eran de muy distinta manera. Entonces su socialización pasa por las escuelas en donde estuvo, tanto la inicial en una escuelita en Potam, pero después se fue a Guaymas, a donde llegaron maestros anarquistas, sobre todo de la corriente de Owen, que es uno de los 3 que menciona Marx en el Manifiesto Comunista. Robert Owen había sido un inglés que era escocés, pero bueno, todos ellos están allí en la isla esta grande británica, que había sido primero un empleado en una empresa, pero un empleado de alta jerarquía, es decir, el gerente, pero no era el dueño, de una empresa de hilados y tejidos, que fue muy exitosa, pero que él hizo avanzar muchísimo, haciendo participar a los trabajadores de las ganancias y de la organización de la empresa, lo cual la hizo más exitosa que otras. Empezó a desarrollar sus teorías que han sido llamadas utópicas, y hubo un momento en que se fue a los Estados Unidos. Es una historia muy interesante la de Robert Owen, y en Estados Unidos desarrolló toda una comunidad de comunidades que llamó Harmony, en algún estado de la Unión Americana. De esto estuvo enterado don Salvador Alvarado, y de muchas otras cosas que sería largo, pero él estaba ya fecundado por las ideas que tenían inclinación social de apoyo a los conjuntos sociales, a los trabajadores, etc. Después se conectó con el Partido Liberal Mexicano, como ya Diego planteó. Ya voy a tratar de no repetir lo que Diego expuso tan brillantemente. Pero cuando Madero lanza la revolución, porque había sido impedida su campaña presidencial, como ustedes saben, él había publicado un libro, Francisco Madero, que se llamaba La sucesión presidencial, de 1910, y en este libro hacía un análisis de la problemática del país en general. Él era un demócrata, él nunca se llamó socialista, ni mucho menos, y empezó una campaña presidencial, y tal vez vendría al caso una pequeña anécdota.
Cuando Madero regresó de hacer estudios en Francia, pues ya estaba muy metido en la teoría democrática y en el deseo de lanzar un movimiento democrático, pues que acabara con la dictadura y que se abriera un sistema, pues en donde los ciudadanos tomaran las decisiones políticas fundamentales. Esto lo plantea en su libro de la sucesión presidencial de 1910. Madero empezó a ver qué forma había, pero por las buenas, no por las armas, de entrar a la política, y sabía que la reelección de don Porfirio Díaz se había hecho 11 veces y se iba a repetir en 1910. Entonces, a través de algunas relaciones familiares, porque Madero es de esta familia muy adinerada, por cierto, de Coahuila, de Parras, y tienen la industria vitivinícola muy importante. Hasta hoy la Casa Madero está produciendo ahora, por cierto, algunos de los mejores vinos mexicanos que se hacen allá a un precio regular. Bueno, ya hice un comercial. Cuando regresa de Francia, empieza a pensar en la política y a comprometerse. Hay una entrevista que genera un amigo de la familia, que era el gobernador de Veracruz, que lo lleva con don Porfirio Díaz. Y don Porfirio Díaz platican un rato. Dice, sé que usted se va a lanzar como candidato presidencial. No, yo vengo a conversar con usted. Madero aparentemente tenía la idea de que, bueno, ya me estoy metiendo demasiado con Madero y no voy a llegar a Alvarado, pero voy a llegar muy rápido a Alvarado. De que a lo mejor lo invitaba a hacer algo en esa campaña y empezar desde adentro a fomentar la democracia. Él tenía la expectativa de que lo nombrara vicepresidente, porque además, como Porfirio Díaz ya tenía más de 80 años, era un viejito. Yo no debo decir eso porque yo tengo 83. Pero entonces la esperanza de vida era mucho más reducida. Bien, entonces la despedida que le da a don Porfirio, así ya diciéndole, bueno, pues ya sé, señor, que que voy a tener un contrincante, que voy a tener un adversario en la próxima elección. No voy a tener uno, voy a tener dos. Y es que había un personaje era un notario que se vestía así muy elegante, con su bombín, muy decimonónico. Y se me va ahorita su nombre, pero se lanzaba de las últimas elecciones de don Porfirio, reelecciones, se lanzaba también a la candidatura presidencial, pero una especie de payaso popular que se paseaba por la calle de Plateros, hoy Madero, saludando a la gente, y pues la gente le aplaudía, porque lo tomaban así como a chunga. Es que no sé por qué se me atoran muchos nombres. Se apellidaba Zúñiga y Miranda, nada menos, así muy rimbombante, aristocrático. Y entonces le dice don Porfirio, bueno, pues ya sé que voy a tener no uno, sino dos contrincantes, Zúñiga y Miranda y usted, ¿no? O sea, dos loquitos, ¿no? Esto era lo que... Bueno, pues cuando surge la campaña y empieza a crecer la campaña de Madero, las oligarquías y el propio Porfirio Díaz, pues ven que ahí había un riesgo, porque había un cansancio, había habido grandes hambrunas en 1907, estaba la gente padeciendo unas enfermedades, hambres, una sequía terrible, y también había crecido muchísimo la oligarquía. Y este es el primer punto que yo quisiera tratar con ustedes. La oligarquía, que es un grupo que no solo tiene muchos recursos económicos, sino que une el poder económico con el poder político.
y hace que haya un grupo, eso quiere decir una oligarquía, ¿no? Los que tienen poder de un grupo que ve fundamentalmente para sus intereses y los de este grupo, y también conduce la política, tiene las principales posiciones. En toda la República se habían formado grupos oligárquicos que estaban en combinación o en contacto o en connivencia, podemos decir también, con don Porfirio. Y don Porfirio, que había empezado una carrera aparentemente democrática, porque es el primero que lanza el grito de no reelección. Y hay un plan que lanza don Porfirio Díaz, que venía de ser considerado un héroe, porque combatió con la intervención francesa, y es el héroe del 2 de abril, no del 5 de mayo, que es Zaragoza, pero el 2 de abril. Y había sido un personaje muy importante en el combate, en el dificilísimo combate, porque el ejército francés de Napoleón III era junto con una parte del ejército que también había mandado a Austria, pero mucho más pequeña. Napoleón III, que como dice otra vez Marx en un libro que se llama El 18 Brumario de Luis Napoleón, de Luis Bonaparte, Marx le llama a ese señor, hace un análisis sobre, le llama el sobrino de su tío, que se volvió así. Cualquiera que quiere menospreciar, le dice, ¿cómo quiere ser como el tío? Porque de él no sale nada. Bueno, pues Napoleón III quería ser el sobrino del gran Napoleón Bonaparte. En México era para Félix Díaz. Sí. Este era el sobrino de su tío, sí. Félix Díaz, sí, el general. Bueno, pues Alvarado ha crecido para 1910 y tiene 30 años. Se había casado, había puesto una botica, cosas que ya un poco empezó a contar Diego, pero yo no voy a entrar muy en esto, sino solamente en el contexto de su ideología política, de la contextualización política de los tiempos que se vivían en aquel tiempo, en 1910, porque las oligarquías unidas de todo el país, y en Yucatán había una poderosísima, que además había convertido a Yucatán en el estado más rico de la República. Después pasó a ser uno de los más pobres, si no es que el más pobre, porque habían encontrado que la agroindustria del Enequén era muy importante. Entonces era la fibra del Enequén, como también decía ya me dejó Diego con pocas cosas que decir. No se crean, tengo todavía un ponchecito por ahí para ir tomando cosas que no dijo Diego. Pero esta sigla dijo, la península de Yucatán, que era un solo estado, había sido un solo estado. Desde el 24, en 1824, cuando se hace la primera constitución mexicana, Yucatán tomaba toda la península y llegó a tener, durante la colonia, Tabasco, a ver qué nos dice el expresidente, si se siente, porque un día tuve una discusión con un tabasqueño que también fue gobernador de Tabasco. Bueno, no, AMLO nunca fue gobernador, quiso ser, esa se le fue. Después de 3 intentos ya pasó a ser presidente. Bueno, pero un día discutiendo con un diputado, se llama Arturo Núñez, que después, entonces era el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Y un día me dice, no, pues yo tengo un grupo político que se llama José María Pino Suárez, tabasqueño, nacido en Tabasco. No, le dije, estás equivocado. Pino Suárez era yucateco. No, pero ¿cómo va a ser si nace? Bueno, pero nacer en un sitio, cuando uno es un bebé, ya le conté la historia porque no la sabía. Nada más había oído o había leído ahí en una biografía de esas superficiales que Pino Suárez, vicepresidente de Madero, pues había nacido en una localidad tabasqueña. Y la verdad es que
lo que ocurrió es que era la familia Pino, que era una familia famosísima y muy rica, por cierto, en Yucatán, tenía propiedades, ranchos, como muchos yucatecos. Yucatán, la Capitanía General de Yucatán, si nos vamos a la colonia, tomaba una gran parte de lo que es hoy Tabasco, el estado de Tabasco. En el último siglo de la colonia, Tabasco ya se convirtió en un estado, en una provincia primero de la Nueva España, y ya después pasó a ser un estado, ya en la Constitución del 24. Pero en esa ocasión le dije, mira, lo que pasó, por lo que tú tienes la información, es porque fue el señor Pino, padre de Pino Suárez, a ver su rancho en esa población y se soltó una epidemia. Entonces hicieron un cordón sanitario y no dejaban salir a la gente que estaba para que no se contagiara o para que no contagiara a otros, ¿no? Y estuvo ahí, y la señora, la esposa, la madre de Pino Suárez, estaba grávida y ya en los últimos meses de su gravidez ya no pudo salir y dio a luz. Pero después, cuando el niño ya pudo irse a Yucatán de regreso, de donde era toda la familia, y lo registraron en el registro también de Yucatán. Así que, pero como los hijos de padres de un estado tienen también esa nacionalidad, esa ciudadanía incluso, pues él llegó a ser un gran personaje en Yucatán que se afilió al maderismo. Antes de que Madero fuera candidato presidencial, él estuvo promoviendo en Yucatán y llegó a ser gobernador de Yucatán. Siendo gobernador de Yucatán es que después de electo Madero lo llama para que sea vicepresidente. Pero pues, todo el mundo sabe, en Yucatán por lo menos sabe que Pino Suárez era. Pero bueno, ya no estoy llegando a Alvarado. Alvarado, ¿cuánto se suma? Se suma al maderismo, desde que como detienen a don Francisco Madero en San Luis Potosí y no lo dejan ya avanzar en su campaña porque venía creciendo muchísimo, y le dan la ciudad por cárcel, pues él decide escaparse. No era una prisión así de barrotes, sino que lo tenían también cercado. Allí plantea el plan de San Luis y empieza la Revolución Armada, esa que estamos conmemorando el día de hoy. Estaba programada para estallar el 20 de noviembre, pero es descubierto en Puebla el grupo de los hermanos Cerdán, Aquiles Cerdán y Carmen, que son combatidos por las armas, pues por el gobierno y la oligarquía poblana. Bueno, cuando enterado de estas cosas, Alvarado, que era un joven ya de 30 años, que entonces no se decía que los de 30 años eran jóvenes. Ahora todavía no chavos, pero o sea, Salvador Alvarado ya venía con muchas inquietudes, había sido admirador de todos estos esfuerzos de los obreros, y en una de las huelgas más significativas antes de la Revolución, en 1906, habían estallado dos grandes huelgas, una en el sur, que era la de Río Blanco, y otra en el norte, que fue la de Cananea. Todo esto había sido organizado por los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, Flores Magón. El Partido Liberal Mexicano no fue originalmente anarquista, sino que tomó la ideología liberal lisa y llana, ¿no? Pero cuando asume la dirigencia Ricardo Flores Magón, apoyado por su hermano Jesús Flores Magón, van avanzando al anarquismo. Ya para 1905, es decir, un año antes de que se publicara el programa del Partido Liberal Mexicano, que es de 1906, ya se habían ido a Mississippi, alguna población estadounidense, desde donde había una fuerza anarquista mucho mayor, apoyada por los grandes sindicatos obreros,
los primeros, los más importantes en Estados Unidos fueron anarquistas, ¿no? De hecho, el Día del Trabajo, que es el 1 de mayo, se celebra porque mataron a 2 líderes anarquistas. Hay mucha información sobre esto. Entonces, el anarquismo era como el primer paso de los, se llamaban a sí mismos socialistas libertarios, y Alvarado estuvo muy conectado con esto. Nunca quedó, como ya explicaba Diego, como vinculado intensamente, pero sí solidarizado con ellos, porque en la botica que tenía en Cananea Salvador Alvarado permitía que se reunieran, sobre todo en la trastienda y cuando cerraban ya la botica, los líderes, y también apoyaba a los enfermos, a los que habían sido heridos, golpeados en la huelga de una empresa americana que explotaba el cobre, mineros del cobre, que eran bastante maltratados, tenían prestaciones muy malas, muy bajas. Pues Alvarado se vuelve un solidario con este grupo, y en su botica, en su farmacia pueblerina, los atiende, los apoya y les permite que se hagan reuniones ahí. De manera que él estaba muy conectado con este tipo de gentes, como lo estuvo antes con la población indígena de Potam, su pueblo, así dice en este gran libro que escribió Salvador Alvarado, del que ya se habló varias veces aquí, pero yo voy a regresar a hablar de un poquito de él. Este libro es la reconstrucción de México, y en las primeras páginas dice: yo a los 17 años empecé a notar que mi pueblo Potam, él habla del Potam que era Sonora, era él mismo, estaba en la misma región, Sonora y Sinaloa, que en mi pueblo Potam el alcalde era un borrachín, que el de Correos era otro, se la pasaban nada más bebiendo y no había la gente, embarrar, y el juez, y bueno, los encuera a todos. Y entonces yo decidí ya entrar a la lucha política, y se vino a México en 1910 a la celebración de los primeros 100 años de la independencia, ¿verdad? Llegó a México en la etapa de las celebraciones del primer centenario de la independencia, en 1910. Y también describe pues todo el panorama de la riqueza, que estaba muy concentrada en una oligarquía que vivía en la Ciudad de México y en todos los estados de la República. Eso estaba ya muy... En Yucatán había una oligarquía muy poderosa, les había decirlo, y el jefe de esta oligarquía se llamaba Olegario Molina. Olegario Molina era un tipo brillante, un abogado, ingeniero. Es muy rara la combinación en ese tiempo, ahora ya no hay combinaciones raras, ahora todo lo que era separado se ha unido por distintas razones, ¿verdad? Ni siquiera la separación sexual es la que persiste, porque uno ya no sabe bueno, cuál es su inclinación, pero ya no se habla de eso. Pero esto es lo que Alvarado empezó a testimoniar, de que había un festín y se celebraban fiestas mientras la población padecía hambres y estaba pues muy privada de muchas cosas. Y entonces le escucha ya de regreso en su pueblo, cuando regresa a Cananea, que convocaba a Madero a la revolución. Entonces él se suma a la revolución y empiezan las conspiraciones para ver cómo apoyaban el grupo de Cananea, hasta el que fue después general, su jefe, general Cabral, que era el jefe de ese grupo que se suma al maderismo, y pronto se van, transponen la frontera y se suman a Madero, que estaba ya del otro lado de la frontera preparando su ingreso a México ya con armas, y en unos meses, como se sabe, la revolución armada triunfa porque
después de la toma de Ciudad Juárez, ya estaba muy claro que iba a derrocar a Porfirio Díaz. Pues Porfirio Díaz decide presentarse a la Cámara de Diputados, esa que está en Donceles, que ahora es la Asamblea. Bueno, después es el antiguo local del Senado. Y bueno, allí presenta su renuncia a Porfirio Díaz ante la Cámara de Diputados. Hay copias de la renuncia de Díaz, están escritas y públicas, las pueden ver en muchos PDFs por ahí. Bueno, Porfirio Díaz parte a Francia, autoexiliado en el Ipiranga, y entra Madero triunfante a la Ciudad de México y empieza a plantear su campaña presidencial, su presidente interino, y en unos meses eligen a Madero como único candidato, acompañado de este señor Pino Suárez, del que les hablaba su mamá. Entonces, Alvarado tiene un gran contrincante en lo que él es durante una etapa larga. Es un militar que se lanza a las armas. No es un militar de academia, de carrera, sino que es un militar hecho en la lucha, en el fragor de la batalla revolucionaria. Inicia con el maderismo. Y su pues no contrincante, sino un personaje que iba a ser presidente de la República, que se llamaba Álvaro Obregón. Álvaro Obregón había sido presidente de un municipio, presidente municipal de un municipio de Sonora, dentro del grupo porfirista. Pero cuando viene la revolución y empiezan a triunfar la revolución armada, pues se pasa a defender el maderismo. Pero no está en el origen de la lucha maderista de 1910. No está ahí. ¿Cuándo se pasa? Cuando Madero es asesinado durante la decena trágica, está ya después de 1910, 3 años después, que es el momento en que Madero paga muy cara su ingenuidad. Él había nombrado a un personaje terrible, que en el fondo de su corazoncito, no sé de qué tamaño era, pero era pequeño, pero su garganta era muy amplia, bebía todo el tiempo. Era un general que se llamaba Victoriano Huerta, y que le decía a la gente chaca, así que ustedes pueden por esta denominación. Victoriano Huerta fue nombrado por Madero secretario de la Defensa, el jefe del ejército. Y aprovecha la primera oportunidad que tiene, que él mismo provoca junto con el grupo de gente del ejército que comandaba, y son los que detienen a Madero y Pino Suárez. Los van a fusilar ahí en Tecumberri, a espaldas. Ahí está el sitio donde los mataron. Bueno, se encumbra, y ahí hay otra anécdota. Me estoy yendo de anécdota en anécdota, creo que es lo más sabroso. Yo he escrito algunos libritos sobre esto, pero me gusta platicarla por anécdotas. Y es que ustedes saben cómo toma posesión Victoriano Huerta de la presidencia. Pues ahí les va la anécdota. La Constitución entonces establecía que había una línea de sucesión cuando faltaba el presidente, por cualquier razón, por invalidez, cesantía en edad avanzada, como dice la ley del Seguro Social, o muerte. Entonces había una línea sucesoria. Se había acabado ya la vicepresidencia. La vicepresidencia había sido un foco de constante conspiración contra el presidente. El vicepresidente, desde los primeros tiempos después de la Constitución de 1924, empezaron a gestarse pues las conspiraciones de los vicepresidentes para hacer a un lado al presidente suyo. Y uno de los más famosos pues, fue don Vicente Guerrero, que fue presidente nada más, y lo fue por 9 o 10 meses. Y el vicepresidente, que se llamaba Anastasio Bustamante,
fue muy destacado en la lucha independentista, pues tomó posesión y fue el presidente de la República. Bueno, la línea de sucesión ya era el que seguía, si faltaba el presidente, el secretario de Relaciones Exteriores. El secretario de Relaciones Exteriores es aprendido en cuanto ya se fusila a Madero y se lo llevan a Palacio Nacional y ahí mismo pues le ofrecen un banquete presidencial. Estoy tratando de recordar, pero mientras pongo presión en el nombre, ¿qué? Don Pedro de Lascurain. ¡Qué bien! Eso me pasa todo el tiempo en clase. Estoy explicando a alguien que conozco, por ejemplo, Weber, y cuando no me sale la palabra Weber, el apellido de este gran teórico del Estado, por cierto, y de otras cosas. Y entonces empiezo a decir a los alumnos, a ver, ¿quién fue el autor del protestantismo y el espíritu del capitalismo? ¿Quién fue el autor de Economía y Sociedad? Ay, profesor Weber. Muy bien, tienes un punto más. No podía yo decir la palabra. Ya llevo un punto, doctor. No, y mucho tiempo ya, ¿no? En anecdotario. No, ya me voy a bajar del anecdotario. Pero entonces le ofrece su banquete a don Pedro de Lascurain, le llevan una torta de las que había ahí en el centro de la ciudad, y encañonado, ahí medio habiendo masticado su torta, su banquete presidencial, que le dura 45 minutos. Y primero lo reconocen y encañonado lo hacen renunciar. Encañonado por el general Victoriano Huerta y todos sus compinches, y ahí mismo pues queda como, lo nombra secretario de Relaciones Exteriores, y entonces asume la presidencia, no don Pedro Lascurain, sino el propio. Bueno, Alvarado estuvo en la lucha otra vez, que se levanta contra Huerta, contra Victoriano Huerta, y ahí vuelve a ganar sus galones y va creciendo en el ejército y compitiendo muy claramente contra Álvaro Obregón. No compitiendo en términos expresos, pero como los dos iban encabezando distintos grupos, milicias revolucionarias, ejércitos, cuando tomaba un pueblo, hacía un gran un festejo, y decía, esto se ganó por la inteligencia de tal. Y salían por ahí y decían, no, esto no se ganó por la inteligencia de Alvarado. Esto lo cuenta muy bien Héctor Aguilar Camín en un libro que se llama La frontera nómada. Y ahí va contando cómo van compitiendo en la carrera militar en medio de la revolución, ya en los tiempos de la lucha contra Victoriano Huerta, Alvarado y Obregón. Obregón era realmente un genio de la estrategia, y un político muy hábil, pero no muy informado, digamos que comparado con la información que había logrado hacer Alvarado, lo cual deja constancia en sus libros. Yo he dicho desde hace mucho tiempo, después de haber estudiado un poco toda la tarea social, política de Alvarado, que es el general, el más intelectual de los generales mexicanos, que escribe más libros. Hay otra anécdota. Cuando era gobernador de Yucatán, era compulsivamente trabajador. Estaba todo el tiempo pensando en qué era la revolución, qué tenía que hacer la revolución, pero ya no la revolución armada que había quedado atrás, sino la revolución como un movimiento social que trata de satisfacer las necesidades de los que mayormente las tienen, y está constantemente estudiando la situación, no solo en México, sino en el mundo. Ya había estudiado, por ejemplo, lo que estaba pasando en un movimiento socialista muy atractivo que se daba en Nueva Zelanda, de cómo se estaban ahí creando movimientos de trabajadores que eran reconocidos
y entonces se afilian al Partido Laborista y llegan a gobernar. Y tienen también una serie de medidas que Alvarado toma en cuenta y las va poniendo en práctica en Yucatán. Escribía tanto Alvarado, pero no solo escribía, sino que él dictaba. Por lo visto era medio, no iba a decir sonámbulo, pero no es la palabra, parecía insomnio, era insomnio. Y entonces a las 3 de la mañana le hablaba a su ayudante, a su secretario, le decía: vente, te voy a dictar. Y a esa hora empezaba a dictar cosas, ¿no? Proyectos de decretos, de leyes, etcétera. En fin, iba decidiendo, hace más de 1000 decretos, pero en función de atacar problemas, de apoyar a la gente. Como ya se decía la vez pasada, hace 2 congresos feministas, en 1916, en Yucatán, pero llega a combatir a la oligarquía. A la oligarquía la agarra, la expropia, y las que no se van, pues también se van. Don Olegario Molina se va a Cuba porque tenía negocios en Cuba. Muchos oligarcas yucatecos tenían negocios en Cuba, como oligarcas cubanos tenían negocios en Yucatán. Era un constante contacto entre Cuba y Yucatán, porque el puerto de Progreso está a 140 millas náuticas de La Habana. Entonces había un gran intercambio, y eso desde mucho tiempo atrás, desde los tiempos de la colonia, ¿no? Intercambiaban muchas cosas que sería muy trágico comentarles. Ya no voy a ir a la anécdota. Bueno, Alvarado gobierna menos de 3 años Yucatán y transforma de una manera bárbara, no bárbara, civilizada a Yucatán. Genera la formación de maestros más grande de la República. Claro, lo que pasa es que Alvarado encuentra la manera de hacer un monopolio para quedarse con toda la industria del Enequén en manos del Estado. Hace una entidad que era privada, lo habían organizado los hacendados, como esto que pasó con Fobaproa, y la convierte en pública, y se convierte en el único comprador y vendedor de la fibra del Enequén. La oligarquía de Yucatán había estado vinculada a una famosísima, importantísima, lo sigue siendo, empresa estadounidense. Ya no podemos decir norteamericana porque estamos allá adentro nosotros, ¿no? Ya somos norteamericanos. Ahora tenemos que decir estadounidenses. Esos estadounidenses tenían una empresa muy importante que se llamaba, y se sigue llamando, la International Harvester, que estaba vinculada a toda la economía agrícola de donde podía, y las convertía en agroindustrias también. Y era muy claro que el Enequén, para tener un valor mayor, pues no se vendía solamente la fibra en bruto, la penca de donde está dentro de la fibra, sino que se procesaba. Entonces la oligarquía yucateca dice: pues me asocio con la International Harvester, les dan acciones muy importantes, pero con una comisión, mantener muy bajo el precio del Enequén, porque su ganancia mayor no estaba en lo que ganaban en Yucatán, sino lo que ganaban como socios del International Harvester. Cuando lo saca Alvarado en el primer mes duplica el precio del Enequén, que estaba bajísimo, era parte de la manera de explotar el asunto. Y al mismo tiempo empieza a mandar recursos a los grupos que ya habían vuelto a las armas revolucionarias. Se habían hecho 2 grandes... Cuando derrocan a Huerta, para volver al Chacal un ratito, hay dos grandes grupos revolucionarios que se forman. Sería un poco largo darles los detalles, pero uno lo podemos llamar el grupo convencionista, porque se reúnen en la
Convención Revolucionaria de Aguascalientes, en la soberana Convención Soberana de Aguascalientes, que había convocado originalmente Venustiano Carranza, pero lo había convocado aquí en la Ciudad de México. Nada más que Villa dice, no, yo no voy a la Ciudad de México, ahí están los carrancistas, me van a liquidar, vamos a buscar, sí voy vamos a ver si podemos unificar las fuerzas, pero cada uno quería unificarlas bajo su manto, ¿no? Carranza el suyo y Villa que se une con Zapata. Entonces, un bando era Villa Zapata, a los que llaman convencionistas, porque se apoderan de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, y los representantes del carrancismo, que se habían llamado, cuando se lanzan contra Victoriano Huerta, se llaman constitucionalistas, porque don Venustiano funda el ejército constitucionalista. Entonces eran identificados o como carrancistas o como constitucionalistas unos y como convencionistas los otros. Ese es el término que voy a usar con ustedes para no entrar ahorita en detalles. Pero estos no pueden llegar a un acuerdo, no solo no pueden llegar a un acuerdo, lo que llegan es a un enfrentamiento y se preparan para enfrentarse y se enfrentan en una forma brutal, durante más de un año, hasta que el general Álvaro Obregón los derrota en las batallas de Bajío, Salamanca, Celaya. Sí, bueno, el caso es que triunfa el carrancismo o constitucionalismo, del cual formaba parte Alvarado. Pero Alvarado había sido enviado a Yucatán a apoderarse de la economía de Yucatán, que es lo que yo empecé a estudiar. De hecho, mi tesis de doctorado es un análisis del gobierno de Salvador Alvarado en Yucatán y de todas las reformas que hizo. Y eso sí me tomaría pues, un curso, no una plática. Pero hace algunas leyes, ya lo decía la semana pasada Diego Valadez, algunas de las cuales van a ser influyentes en la Constitución que empieza a deliberarse en 1916. Alvarado había llegado en 15 a Yucatán y empezó a mandar. Y ahí hay una cosa que es muy importante en la contextualización, pues político-militar, porque antes los que hacían la política y los que mandaban en todos lados eran los militares, de uno u otro bando. Lo que hace 10 minutos. ¿Qué voy a hacer en 10 minutos? ¿Cómo voy a comprimir mis anécdotas? No, bueno, voy más rápido. Alvarado hace un gobierno verdaderamente formidable, pero habría que reconocer que en parte es porque recibe una cascada de dólares, nada más que él aparta una buena parte, no sabemos cuánto porque eso no se revelaba, nunca se reveló, y menos por él, que era un revolucionario que estaba comprometido con el carrancismo, pero le mandó al carrancismo suficientes recursos como para comprar cañones, artillería en serio, aviones, y con esto acaban ganando la batalla final de este movimiento armado que se había vuelto a armar, porque y eran los carrancistas los que triunfaban. Alvarado en 1915 no había tenido una batalla terrible, tremenda, donde salió herido en la pierna de un rozón de un cañonazo en la pierna, y cuando estaba recuperándose en el hospital en Puebla, la batalla de Puebla, que se había ganado por él, pero él quedó tirado porque le pegó, ya al final de la batalla le pegó un balazo, entonces estaba en el hospital. Este eran momentos en que el carrancismo estaba viéndola muy difícil, porque el villismo había crecido mucho, era muy popular, se había aliado con verdaderamente un líder que sí era vinculado con la gente que estaba reivindicando la tierra, el plan de Ayala, de Zapata, y en cambio el carrancismo, pues por lo que a Carranza hace, en la perspectiva que yo tengo de esto, habiéndolo estudiado un poco,
Carranza era finalmente si no era un oligarca, era un político que empieza siendo como Obregón, porfirista, pero después, cuando ya del triunfo de Madero, se vuelve maderista, etc. Bien, ¿qué hace Alvarado? Bueno, Alvarado manda esos recursos al constitucionalismo o carrancismo, con los cuales pueden ganar. Cuando lo van a visitar, estaba en el hospital, llega el secretario de Hacienda de Carranza y le dice al general Alvarado, traigo una encomienda. Ese día le habían dado el nombramiento de general de división, o el día anterior, una semana anterior, el general de división al general Obregón, y Alvarado seguía siendo todavía el general de división. Pero le tenemos una misión: usted va a ser la reserva económica de la revolución. Y se lo estaba diciendo el secretario de Hacienda. Y dice, yo soy militar, yo quiero seguir en la lucha. Esa ya está, pero para ganarla necesitamos los recursos que tienen los yucatecos, que le están lloviendo así cantidades. Es cuando se construye el Paseo Montejo y muchas otras cosas que hay en tierra. Y entonces, primero Alvarado, como un estadista con gran visión, funda una institución que va a dominar la economía a través de la Comisión Reguladora del Mercado del Nequén. Empieza a subir los precios del Nequén, entonces le llegan más dólares todavía y empieza a hacer una derrama enorme. Construye alrededor de 400 escuelas, sube al doble, al triple el salario de los trabajadores y particularmente de los maestros. Tiene una gran relación con los maestros de una escuela que se llamaba racionalista, lo que quiere decir que había que conducir la enseñanza no a base de cuestiones reveladas por la fe, sino a base de la ciencia, los principios científicos. Y esta es la que lleva Alvarado a Yucatán y forma una pléyade de maestros. Si ustedes ven, para la pequeña población en que se convirtió la yucateca, después de una guerra de castas que duró más de 50 años, la península quedó en los 4 primeros años de inicio de la guerra con la mitad de la población que tenía antes del estallido de la guerra. La guerra de castas estalló en 1847, cuando teníamos a los gringos invadiendo aquí, ya llegándose al castillo de Chapultepec. Y bueno, entonces surge la guerra de castas. Las milicias indígenas siguen a ser tan fuertes que toman 2/3 partes de la península completa. Y ya los yucatecos están a punto de salir y quedaba un camino libre rumbo a Campeche, pero ya en carretas como podían se iban a mover para llegar a Campeche, y allí los que podían tomar un barco, un puerto, en fin, o irse a Tabasco, o irse a donde podían, porque la guerra de castas ya estaba a punto de ser ganada por los indígenas. Y hay un momento en que este es un asunto trágico. Bueno, eso empezó en 47. La guerra de castas dice que termina, depende de quién lea usted, o la gana el ejército mexicano. El ejército mexicano había perdido la guerra contra los Estados Unidos, y en 48 nos quedamos con la mitad del territorio. De 4 millones de kilómetros cuadrados nos quedamos con 1.900.000, menos de la mitad. La otra mitad y cachito se la llevan los Estados Unidos. Eso está en el Tratado Guadalupe Hidalgo, pueden ustedes ver. Y la guerra de castas ha devastado el estado de Yucatán, ese que fue muy rico, pero se vuelven enfermedades, epidemias, se envenena un grupo al otro, toman un pueblo
y el grupo que estaba derrotado, que se había salido, deja los pozos envenenados y cuando se llegan sedientos se mueren los que tomaron el pueblo. Así se va matando, pero no solo a cañonazos o a machetazos, porque se va muriendo la gente de hambre, las hambrunas que produce una guerra de este tamaño. Las armas que tenían las milicias indígenas le venían de Belice, que era una población dominada cada día más por los ingleses, aunque perteneció a la Capitanía General de Yucatán durante la colonia, y después de la colonia era parte del estado de Yucatán, o de la provincia de Yucatán, antes de ser estado. Eso lo es después de la Constitución de 24. Bueno, esta guerra duró tanto que dejó exhausta a la península con una población muy escasa y en la pobreza, porque además va surgiendo hacia fines del siglo XIX, a principios del 20, en los primeros años del 20, surgen las fibras sintéticas, el plástico, y eso derriba la industria del litio. Entonces, bien se precipitan los precios. Alvarado, que ya había sido muerto, lo habían fusilado, lo habían acribillado, más que fusilado, cuando ya estaba en la parte final del levantamiento de la huertista, su amigo Adolfo de la Huerta, que había sido presidente, y él había sido secretario del Trabajo, secretario de Hacienda, secretario de Hacienda de Huerta, también como secretario de Hacienda, y eso pues se los iba yo a contar un poco más largamente, pero ya no puedo. Ya mis 10 minutos se volvieron, me quedan como 2 o 3, ¿no? Bien, Alvarado entonces, cuando iba camino a Guatemala para escapar y unirse con de la Huerta, que vivía en los Estados Unidos, entre Los Ángeles y Nueva York, y era profesor de canto, el señor doctor Adolfo de la Huerta, íntimo amigo de Alvarado. Va a ver si se puede regresar, pero ya no tenían recursos, ya estaban en la parte final de eso. Iban camino a Guatemala y en una población de Chiapas, que se llama El Hormiguero, un rancho, El Hormiguero en Chiapas, se baja a Alvarado con los que venían, un pequeñísimo grupo, a caballo para ir a la frontera, y ya los rodearon en algún momento las fuerzas obregonistas. Y pues hay dos fines que me han contado de Alvarado, de cómo acabó. Uno es que aparecen los obregonistas, era presidente de la República, el señor Obregón, con pañuelos blancos, hablando de que querían dialogar, ¿no?, para negociar su entrega. Esa es una versión. Entonces, estos aceptan la negociación y cuando llegan cerca, pues, se los zorrajan. Y la otra, que yo creo que es la versión más real, es que los rodean y desde donde los rodearon los acribillan y no dejan a uno vivo. Y agarran el cadáver de don Salvador Alvarado y se lo llevan a Tabasco, y ahí en una población que es frontera, lo vejan de una manera, porque había un odio del obregonismo, callismo, contra un general que era verdaderamente un revolucionario que estaba trabajando en la parte constructiva de la revolución. Así se llama su gran libro en 3 tomos, La reconstrucción de México. Ya les decía algo, Diego, de esto, y yo hubiera querido decirles mucho más, pero no lo puedo hacer. Tienen a Alvarado colgado, su cadáver, en la plaza pública, sujeto a una vejación, y no lo entregan a la familia. Está 5 días colgado, pudriéndose por órdenes del que haya ganado la batalla final. Este es el fin del general Alvarado.
y realmente les hablé muy poco de su obra social, política y económica por estar empezando. Pero yo les voy a invitar a una cosa, ya que en el último minuto que tengo. Hay un libro precioso que ha coordinado su sobrino nieto, don Salvador Alvarado, que es Los tiempos de Alvarado, ¿sí? O el tiempo de Alvarado, en donde hay varios muy buenos trabajos, con excepción de uno, que ese sí me pareció bastante deficiente, que es el mío. Pero hay uno del señor rector de esta universidad, de don Leonardo Lomelí. Hace un libro precisamente sobre la economía social, no asistencialista, sino social, que había promovido es un libro, es un trabajo precioso del doctor Lomelí, porque ahí van a encontrar lo que yo ya no alcance a decir, pero lo dice muy bien. Además, como ustedes saben, el doctor Lomelí, nuestro rector, es originalmente economista a nivel de licenciatura, pero su maestría y su doctorado los hizo en historia, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y yo descubrí, eso se lo comenté a Salvador, no sé si él ya lo había descubierto, porque luego uno descubre la verdad y se cree. Pero yo encontré la tesis del doctor Lomelí, no es sin N, cuando la presenta a nivel de maestría en historia. Esa tesis de maestría en historia, a la vez la puede usted permite que cualquiera, desde el año 60 en adelante, están todas las tesis de licenciatura, maestría y doctorado a disposición de quien quiera leerlas. Están registradas, están escaneadas. Ustedes pueden entrar y quedarse con ellas. Desde 60 para atrás, no. Yo he buscado varias del 60 para atrás y he perdido. Pero la del doctor Lomelí sí la pude conseguir y leer, y vi que el capítulo que hace, que me hizo favor de mandarme Salvador cuando estábamos en la decisión de este libro, y yo encuentro que es esa tesis de maestría, pero muy enriquecida, muy filtrada, muy purificada, muy finamente expuesta. Entonces, ese es un libro que hay que recomendarles. El capítulo de este libro que hace el doctor Lomelí es formidable para ver todo este asunto, sobre todo desde una perspectiva de historia económica, de cómo se lanzaron las políticas para impulsar las políticas públicas que hacen que la gente pueda crecer no solo materialmente, sino también culturalmente, simbólicamente, espiritualmente. Yo traje aquí una serie de aportes que ni siquiera podría ver, no sé, con nuestras anécdotas, pero sí les puedo decir que para mí el gran revolucionario de México, de la etapa de la Revolución Mexicana, está allá en 1910, porque no solo le entra a la bola, a los cocolazos, sino que piensa como un revolucionario que no está tumbando un gobierno solamente, ¿no? Que es lo que logra hacer Madero, y después lo tumban a él de la misma manera, sino cambiando las estructuras, cambiando las instituciones, haciendo un trabajo de profundidad como estadista. Y esto es lo que no le podían perdonar los que quieren ser los estadistas de esta etapa, que son Calles y Obregón. Bueno, pues lo dejo aquí, pero creo que va a ser muy interesante que lean también, pero que lo escuchen primero. Dentro de una semana el doctor Alvarado Garibay les va a exponer todas estas estas realidades que él tiene muy bien documentadas en ese libro, sobre la familia Alvarado, sobre la intimidad de la familia Alvarado, sobre las relaciones que hubo entre los hermanos, los padres, etc. Bueno, ya no les digo más, eso es mi recomendación, ¿no?
La mía es cómo Alvarado pone las bases de lo que hoy teóricamente estamos pensando, algunos que trabajamos este tema, el Estado constitucional. El Estado constitucional, que es un Estado ideal, se plantea como algo que hay que alcanzar, como algo utópico, que es algo que en el mejor sentido, algo que se plantea desde el pasado como un proyecto para que el grupo que lo plantea hace suyo, siguiendo pues este guión que ha elaborado un tal Tomás Moro en Inglaterra, como una forma de criticar lo que estaba haciendo el imperio inglés. Entonces, finalmente acaba llevando a la muerte a Tomás Moro. Muchos años antes había escrito, 15 años antes de su muerte, había escrito Utopía. Y Utopía esto toma la forma de novela, es una novela. Ya termino, porque después vamos a platicar. Termino con esto de la utopía. Alvarado construye una utopía, tiene un texto precioso, precioso, que se llama Mi sueño, en donde plantea todo lo que pensaba hacer, ya no solo en Yucatán, sí basándose en el capital que había en Yucatán, porque era muy realista, no era un revolucionario así nomás de echárselas o de tomar balazos. También los tiró, pero pensaba en cómo apoyar a la mayoría de la población que estaba en la invalidez y a volverla a hacer y a valorar como seres humanos que tienen derechos que hay que respetar: el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Esto es lo que promueve Alvarado. Bueno, pues yo con esto. Sobre el tiempo, doctor, muchísimas gracias. No sé si damos un espacio para 3 participaciones, 3 preguntas o comentarios, para que el doctor pueda responderlos, y yo terminaría haciendo algunas adiciones a lo que ha señalado el doctor Paul. Entonces, maestro, por favor. Bueno, pues agradezco mucho este tema, y además estoy gratamente sorprendido porque veo que hay un vínculo directo en esta parte de lo que nos expuso con algunos antecedentes del trabajo social. Concretamente Roberto Owen, este gran, digamos, inglés, considerado como uno de los reformadores sociales, al igual que Charlotte, que Analaguas, y que además establecieron esta gran organización muy conocida por todos nuestros estudiantes, que se llamó la Organización Social de la Caridad. Y en esta Organización Social de la Caridad se fundan los primeros antecedentes de la profesión de trabajo social en el mundo. Y entonces lo toma una gran mujer estadounidense, Mary Richmond, también fue tesorera de esta organización, y empieza ahí a arrancar una serie de conocimientos científicos para aportar a través de esto. Pero por otro lado, Jane Addams, considerado para muchos la madre de la sociología, una mujer que va exactamente a ver lo que hacen estos reformadores sociales, y en esa base de las Slenders ella copia ese modelo y lo lleva a Chicago, y bueno, es discriminada por los sociólogos, pero todo su conocimiento lo capitaliza el trabajo social, y por eso es considerada una de las innovadoras pensadoras del trabajo social. A lo que voy, cómo los reformadores sociales ingleses tuvieron también influencia ahora en Salvador, porque veo que trae como que esa vena social, y que por eso tiene estos principios ahora de la atención social. Entiendo en consecuencia que hay un gran vínculo del trabajo social, sobre todo con Salvador Alvarado, con esa influencia que tuvo, ¿no?, de estos reformadores sociales. Y agradezco mucho esa parte con la que inició, porque hoy me abre esta perspectiva de tener ese conocimiento todavía mayor que el aporte que hizo Salvador Alvarado. Ese es la mejor.
Ya me tomé su tiempo, perdón. Hola, ¿qué tal? Un honor poder dirigirme con usted. Bien, soy alumna, segundo semestre. Mi inquietud es esta. Usted comentó que cuando Alvarado gobernó menos de 3 años Yucatán, hace dos congresos feministas en 1917. 16. Ok. ¿Me podría decir en dónde puedo recabar más información acerca de estos dos congresos? Sí, cómo no, con mucho gusto. Lo que pasa es que mi memoria es tan flaca que en este momento no podría. Pero tengo hay dos libros. Bueno, en mis trabajos se menciona algunas de las reivindicaciones que se plantean. Entre ellas, bueno, está concentrado fundamentalmente el primer congreso en las maestras normalistas, porque una de las consignas que corren en este congreso, que fue más o menos a principios de 1916, él tenía ya casi un año de gobernar y muchos recursos que aportar para todas estas causas. Pero no me refiero solamente a los recursos económicos, a los dólares de los que sí hablé, sino los recursos intelectuales que le permitían planear y hacer bien las cosas en forma realista. Pues entonces convoca fundamentalmente a maestras normalistas, y llenan el Teatro Plas Contreras, y la mayor parte de las participantes en este congreso empieza a plantear una serie de cosas, primero que nada en relación con la educación. ¿Qué es lo que había que hacer? La igualdad de los hombres y las mujeres desde que eran niños, de los primeros grados de la educación. El segundo, hay mucho menos información, porque ya se había hecho una complejidad mucho mayor. Digamos que el feminismo como teoría y como práctica había crecido en esos meses de ese mismo año, y a finales de año hacen el segundo congreso. De ese hay poca información. Yo tengo ahí, hay un par de libros que se han publicado, algunos muy grandes, con fotos de las mujeres reunidas, discutiendo, etc. Pero esto en 1916, en México, bueno, totalmente machista, porque ya las sufragettes en Francia estaban, y en Estados Unidos había grupos feministas muy destacados, pero en México, una mujer campesina, dócil, resignada, golpeada por el marido, pues era difícil pensar que iba a haber alguien que si no fuera una gente como Alvarado que lo hizo. Bueno, pues yo ya me estoy tomando más tiempo de la respuesta, pero ahorita me refiero a usted, es muy importante. Viendo pues agradezco la verdad sus palabras, más privilegios. Y bueno, yo dije, soy abogado, soy estudioso de derechos humanos, muy modestamente. Me llama la atención la cita huelga de comisiones culturales. Saben que no podemos señalar. Hago un señalamiento. El libro, yo ya leí el libro, por cierto, ¿Ya se lo echó todo? Sí, claro, lo leí en 3 días. Es una cosa que pues la verdad te enamora. Oiga, muchas gracias por lo que toca mi capítulo. No se trata de los 4, de los 5, de los escritos hasta mi sueño, ese libro, bueno, me hizo recordar a Martin Luther King. Evidentemente es referencia. I have a dream, ¿no? Yo tuve un sueño, eso es algo, y dos últimas cosas. Yo creo que el general Alvarado, más que un defensor, un legado, él era un defensor de los derechos humanos, y más que derechos humanos, él pugnaba por el derecho a la justicia, que es el último de Tomás Villamán, habla de la democracia. Y por último voy a decir lo que usted acaba de decir, la compañera, el feminismo, ¿no? Él rompe con ese concepto del general mujeriego macho, ¿no? Que dice el pueblo de Alvarado, lo dice en su introducción a este maravilloso. Es todo. Muchas gracias. Perdóneme, pero no le comenté. ¿Puedo hacerlo? Perdón. Sí. Cierre, por favor. Disculpe. Sí. Mi nombre es Selva. Usted habla de que el general Alvarado implementa varias reformas significativas en diversos ámbitos.
¿cuál considera fue la reforma más importante que sentó las bases para el desarrollo de Yucatán, que podría tomarse como ejemplo para estos tiempos actuales, para todo el país? Bueno, yo creo que en términos de lo que hizo, no de lo que planteó y escribió, pero en términos de lo que hizo, realmente realiza una utopía educativa muy intensa, la más intensa que ha tenido la historia de Yucatán desde los tiempos inmemoriales. Pero también habría que reconocer que esto está visto por Alvarado con una gran sensibilidad, digamos, porque está viendo lo que hizo el pueblo maya. El pueblo mesoamericano, claro que yo vengo de él y claro, porque todos somos mestizos, uno puede tener el color de la piel, de los ojos, del pelo, y que lo identifican como occidental, como blanco, lo que sea. Pero en México ya todos son mestizos, de alguna manera. Yo tengo dos apellidos que dicen que son italianos, pero no, pero soy yucateco y mexicano, eso es lo que somos. Y Alvarado asimila la grandeza de la cultura maya y funda la ciudad de los mayas, ya no lo puedo decir, hablé de las 405 escuelas, pero no de la ciudad de los mayas, que son de las grandes obras. Funda una serie de escuelas activas que hacían que los estudiantes, cuando empezaban la secundaria, no fueran estudiantes solamente de las materias gramática, aritmética, historia, etc., sino que trabajaran la tierra y les enseñaban técnicas agrícolas. Eran escuelas técnico-agrícolas que después se han multiplicado. Esta es una idea que no solo Alvarado, varios generales del área carrancista y también del área villista, hay que reconocerlo, promueven escuelas agrícolas que pues era fundamental. Es un país totalmente agrícola. El 90% cuando la revolución estalla de la población era analfabeta y era campesina, era la mayor parte de los trabajadores. Bueno, le agradezco mucho sus comentarios, pero hay un comentario que yo quisiera hacer a este interesantísimo planteamiento que hacía el profesor Francisco. Somos tocayos. Bueno, muy bien, tocayo, pues hay una cosa que usted, pues más que preguntar, planteaba con toda la información necesaria para poderlo hacer bien, sobre el que yo quiero comentar lo siguiente. Alvarado asume una, podemos llamar, ideología o teoría revolucionaria de un grupo inglés, a propósito, que es el de los Fabianos. El grupo de los Fabianos es un grupo que plantea un socialismo de una manera muy civilizada y muy gestionado a través de la ley y a través del planteamiento de instituciones que apoyan a la persona para crecer como personas, en primer lugar, como gente que piensa. Sí. Los derechos humanos que principalmente defiende Alvarado, que eran los que estaban en ese momento, son los de la segunda generación de derechos humanos, los derechos sociales, son los que se recogen tanto en la Constitución de 1917, con gran influencia de Alvarado. Esto está planteado desde mi tesis de doctorado, que es del año 80. Bueno, yo empecé a trabajar en 77, 78, se publica en... Bueno, la defiendo en la tesis en 80 y en 82 me da un título de doctor. Ahí está tratado de ser. Pero los fabianos son inspirados por un gran teórico, también inglés, otra vez los nombres se me atoran, que se llama Henry George. Henry George tiene todo un tratado sobre el trabajo, en lo que corresponde al trabajo, interesantísimo. Y los fabianos se van a inspirar fundamentalmente en Henry George y en sus libros, que sería el argumental de
Eso está tratado en mi tesis de doctorado, que es ya muy viejita, digamos. Y para decir de qué tamaño eran estos fabianos, les voy a mencionar que hubo, por ejemplo, uno que fue presidente de ese grupo en Inglaterra, que se llamó, que fue premio Nobel. A ver, voy a hacer como si les voy a decir, hizo una famosa novela que se llamó Pigmalión. George, bueno, ahorita tengo que decir varias cosas para que me venga el Nobel. Pero fue premio Nobel. No hay muchos ingleses premios, pero este fue. John Bernard Shaw. Pigmalión y muchas otras novelas y obras de teatro, etc. Él fue el presidente de los fabianos. Hay otro que es muy importante para Alvarado, o que está en este mismo grupo, que es uno de los utópicos que yo más respeto, que hizo una utopía moderna, así se llama su título, una utopía moderna. Es de mis más amados utópicos y no eso es lo que estoy tratando de expresar, pero no me acuerdo. Pero lo que me quiero decir es que estos fabianos planteaban una serie de cosas. Había que utilizar al Estado y a las instituciones del Estado para que ellas apoyaran, tomando parte de los impuestos que pagan toda la gente para distribuir la riqueza a través de instituciones que apoyan, no a través de ya tomen las tierras o las armas, sino a través de un proceso inteligente en donde el cambio crece cuando la gente crece en capacidad para poder lograr organizadamente, pacíficamente y si se puede legalmente los cambios. Esa es la posición que va a sostener Alvarado todos los últimos años de su vida final. El primer no vivió mucho, vivió 44. Digamos que los 15 últimos años empezó a asimilar que no todo eran balazos, como él estuvo, sino que tenían que pensar qué hacer con un país destruido, como había quedado postrado, con grandes problemas, con un vecino ambicioso que no solo se había quedado con la mitad, se quería quedar con la siguiente mitad. Pero para hacer esto necesitamos instituciones fuertes que puedan pues, dialogar razonablemente con todos los pueblos del mundo, pero pues, el que tenemos enfrente es el norte, pues es todavía el más poderoso. Entonces no había que los iban a retar a la guerra cuando nos habían derrotado de una manera tan pavorosa en los países. Los fabianos logran plantear una serie de cosas. Finalmente los fabianos acaban integrarnos al Partido Laborista, como lo hace Owen. Owen también funda los grandes sindicatos, muchos de los cuales van a ser la base del Partido Laborista inglés. Pero ahora volvemos a tener un primer ministro laborista que está actualmente, que sorpresivamente después de 14 años, 13 o 14 años de gobiernos conservadores, sube un laborista. Que para mí, pues esta es una herencia que impulsó mucho el fabianismo. Y Henry George. Perdón. Desde su percepción, entonces, estaríamos con un personaje que deja el antecedente desde lo social, porque impulsa la educación, impulsa este reconocimiento de las mujeres, o empoderar a las mujeres, impulsa la cuestión de un mejor salario que va a repercutir en la cuestión de los trabajadores, y esta cuestión tan importante que es la economía, ¿no? Cuando nos señalaba la situación de que lo van y lo buscan por este auge del oro verde en Yucatán. Entonces,
yo os invitaría a todos a partir de esta conversación de que sí sería importante ver estos personajes cómo inciden de manera importante desde lo social, pero que además a lo mejor no lo hemos visualizado porque no nos da el tiempo para aterrizarlo con todo lo que saben, pero cómo sí impacta precisamente para que quede a la letra, que ya después se va a ejecutar hasta con calles, pero sí a la letra en esta segunda generación de derechos sociales, precisamente en la Constitución de 1917. Entonces, nada más que nos regale unos minutitos más el doctor Paoli en ese sentido de que nos diga por qué es tan importante esta participación y de General Salvador Alvarado, precisamente por todo este conjunto desde lo social, e incluso yo iría más allá en lo que ahora vemos, lo que es la planeación, ¿no? Para lo del Plan Nacional de Desarrollo, que ahora lo tenemos en la actualidad, pero que tenemos ahí ese semillero a partir de estas participaciones y de estas aportaciones que tiene. Entonces, si nos puede enriquecer un poquito más esa perspectiva. Con mucho gusto, pero mire, es tanto lo que tendría que decir que sí voy a tener que hacerlo en unos minutos. Nada más que voy a tratar de hacerme una autopropaganda. En el capítulo del libro escribo mucho sobre esto. Alvarado efectivamente fue un gran defensor de los derechos sociales, como se llama. Se supone que hay varias generaciones de derechos humanos. La primera es la que brota de la Revolución Francesa, ¿verdad? Los derechos civiles, políticos, pues son los básicos, la primera generación, ¿no? Sí, los derechos básicos junto con los civiles y políticos, ¿no? Y estos brotan de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Revolución Francesa. La segunda generación es la de los derechos sociales, y ahí México es pionero, porque los incorpora antes que los alemanes en la Constitución de Weimar. Un poquito después los alemanes llegan con la Constitución de Weimar, incluyendo en su Constitución pues una serie de reivindicaciones a los grupos sociales más grandes, a los campesinos, a los obreros, a las mujeres, a la educación, a los grupos de educadores, etc. Después de la tercera, que es cada día más transclasista, porque digamos que la de los derechos de la segunda generación se concentran en clases sociales depauperadas, ¿no? Los obreros y los campesinos, básicamente. Pero también había otras. Las clases medias, pues había un cómico que cantaba cosas muy simpáticas, se llamaba Chava Flores, y cantaba. Entonces el Roland decía, pues este es de la clase media jodidona. Pues era la clase media que había, no subían tan alto. Ahora la clase media es mucho más poderosa, aunque dicen que está desapareciendo. ¿Qué va a estar desapareciendo? Puede ser que haya caído en una depresión, pero tiene un gran apoyo a este tipo de derechos, de una generación que va mucho más allá. Y hay quien habla de la tercera, cuarta, quinta, sexta. Para mí, después de la tercera, las que llaman generaciones de derechos humanos son descubrimientos que la conciencia humana va teniendo de a qué tiene derecho. Y cuando lo sustancia, cuando lo fundamenta, ese derecho, entonces se inscribe. Y la mayor parte de ellos no están inscritos en la ley en la actualidad, están inscritos en los tratados internacionales, que se comprometen a la igualdad de género, a tener un ambiente limpio. ¿Por qué? Pues porque ese es un derecho, pues no es de la clase obrera, todos respiramos, o no respiran, o respiramos como se respira en la Ciudad de México, llena de contaminación, ¿no? Entonces, la defensa de un derecho humano como es la lucha contra el cambio climático, pero el cambio climático generado por el ser humano. Ese es contra el que hay que luchar. Los cambios climáticos que se pueden dar, los grandes deshielos, eso pasa, pero pasan por miles de años. Estos están ocurriendo muy rápidamente para esclavizarnos, para enajenarnos. Entonces, lo que estamos padeciendo ahora por tener un ambiente no limpio, sino destruido, lleno
de basuras, nuestros ríos. Bueno, esto ya forma parte de una generación de derechos humanos sobre la que estamos, pero que pone un reto sobre el Estado, de cómo, sobre los estados nacionales que también están empezando a desaparecer, y ahora lo que aparecen son instituciones que podemos llamar autoridades internacionales, que están impulsando mucho más, a través de la formación de tratados internacionales, pues la defensa del medio ambiente, y esto es algo que nos beneficia o no a todos, porque todos comemos, y si comemos una comida envenenada por los fertilizantes o lo que sea, pues estamos mal, todos, y ahí sí, ricos y pobres comen pues envenenados. Y también está el surgimiento de cuestiones como la producción de alimentos orgánicos, etc. Es una forma de combatir la violación a estos derechos humanos, gestando maneras de satisfacer necesidades, pero no a base de ganar a como de lugar. Es lo que llaman la economía sustentable. Es una economía que no está dañando al medio ambiente, una industria que no está desbaratando nuestros ríos, nuestros mares. Se están perdiendo especies, en cientos de especies. Bueno, estamos en una época de derechos humanos a la que no llegó Alvarado, es mucho pedirle. Con haber sacado lo de los derechos de la mujer, pues fue una muestra de que tenía una captación muy sensible, muy avanzada a su tiempo, viviendo en un país como México. Porque eso sí, no era machista, pero sí todos somos machistas, incluso las mujeres. Toda esa cultura machista, pégame, mátame, pero no me dejes, ¿no? Esa es la clásica. Una mujer está pegando al marido latigazos y llega alguien a defenderlo. La mujer respinga al agresor y dice: déjame, es mi marido, tiene derecho. Ese es un machismo que viene de milenios, que es muy difícil de superar. No está ni remotamente superado, por más feminismos que haya, porque es un asunto cultural y la cultura es lo más difícil de cambiar. Sí. ¿Fueron utopías? Sí. Fueron utopías. Fueron, pero las utopías, bueno, desde la perspectiva más o menos razonable que creo existe, es aquello, no es algo que simplemente se hace como una marihuanada o como un sueño de opio, para irnos a una droga un poco más antigua. No es algo que se hace con castillos en el aire que no tienen cimientos. La utopía concreta, como la llaman, el mayor teórico de la utopía, que bueno, el fundador es Tomás Moro, como ya decíamos, pero el mayor teórico de la utopía es Ernst Bloch, un gran filósofo alemán, que empieza por el marxismo, pero llega a ser una valoración multidisciplinaria de lo que él llama la utopía concreta, es decir, aquella que se puede realizar. Esa es la que en parte hizo Alvarado, pero empezó a hacerla, porque hay cosas que toman construcciones de siglos. Por ejemplo, la igualdad, pues la podemos inscribir en la ley, pero cuando llega a casa borracho el marido y se va a su mujer, lo sigue haciendo. La violencia intrafamiliar es enorme, la que subsiste. Bueno, y ustedes metidos en el trabajo social lo saben muy bien, con la mujer, con los hijos, porque es un asunto que requiere trabajar la convicción, la educación, la formación de las personas, y hacerlo racionalmente, y hacerlo con una organización que lo respalde, y con mucho entusiasmo, y con no dejarse vencer por el pesimismo, porque es muy difícil cambiar.
las sociedades y modificar los derechos, los intereses creados, en fin, es sumamente difícil. Pero ese es el camino confiable, el que se logra de un día para otro, como puede ser, por ejemplo, con las armas. Ya tomamos el poder. ¿Qué vas a ver tomar de la silla presidencial? Los beneficios que te dan tus relaciones y tu poder político, pero no has cambiado las cosas, ¿verdad? Bueno, perdón. Muchísimas gracias, doctor Paoli, siempre es un gustazo. Yo solo quisiera agregar de manera muy breve que Alvarado tenía muy claro que no bastaba con tener buenas leyes, con emitir más de 1000 decretos. Él estaba convencido de que había que interiorizar el espíritu de esas leyes, de esos decretos. Y para eso se valió de una intensa labor de trabajo social. Es decir, él crea una figura en Yucatán que denomina a los propagandistas. Dice, yo mismo he sido uno de ellos, he ido de pueblo en pueblo llevando las buenas nuevas de la revolución. Es decir, la idea es que a través de procesos de educación, no nada más de la escuela, sino de educación social, ahí en las comunidades, allá es donde van los propagandistas, y los hace realizar tareas muy puntuales, de diagnósticos sociales muy puntuales para hacer especie de tiros de precisión, programas muy particulares, donde les decía que a la gente que los hiciera propios, y si el maestro decía no va a la escuela o no da bien sus clases, denúncienlo con el comandante militar, y si no, directamente con el gobernador. Es decir, esta idea de que no basta con tener buenas leyes, pasa necesariamente por un proceso de interiorización del espíritu de las mismas. Y yo solo agregaría cosas que están en los textos del doctor Paoli y que aparece también en este capítulo, algunas de ellas, que aquí no mencionó, pero que me parece que es muy importante. Alvarado es el precursor también del artículo 28 constitucional, porque con la creación de la Comisión Reguladora del Mercado del Enequén, sienta las bases de lo que será posteriormente Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, tenía esa visión de largo plazo. El señor rector también en su colaboración nos plantea esta mirada del estadista que en 1920 está ya planteando la necesidad de crear un banco nacional, un banco único, que se va a crear hasta 1994 el Banco de México ya de manera independiente, o sea, para que veamos esa visión de largo plazo. La planeación democrática es una idea que también está desde 1920, que es cuando se publica la reconstrucción. Exactamente, en 1919 en la reconstrucción de México. Y permítame concluir con esto, irme un año atrás, 1918, la promulgación de la Constitución de Yucatán. El doctor Paoli señala que están sentadas las bases del estado de bienestar ya justamente en esta Constitución de 1918, un estado que se va a generalizar en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ya está planteado, por lo menos en la letra. El problema es justamente esta distancia entre la letra escrita y la realidad fáctica, ¿no? Es decir, cómo hacer realidad justamente esto. La cruzada educativa que realiza Alvarado es fundamental, y para ello, dato que da el doctor Paoli, el 36% de los recursos que obtiene de la venta del Enequén los destina a la tarea educativa. Eso está en su libro Yucatán y los orígenes del nuevo Estado revolucionario. También hay un capítulo dedicado específicamente a la convocatoria y los resultados de los 2 congresos feministas. Y bueno, podría seguir con algunas otras cosas, pero ya sería abusar del tiempo. Solo quiero agradecer el favor de su atención
y de manera muy especial, de manera muy encarecida, darle las gracias al doctor Francisco José Paoli y a nombre de nuestra directora, la maestra Carmen Casas, pues entregarle la constancia porque nos ha distinguido con esta participación. Y a ustedes, desearles que tengan un estupendo regreso a casa, que nos vemos el próximo miércoles con la conclusión de nuestro coloquio. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias.